Buen día, docente y compañeros. Mi nombre es Emily Zapardiel y junto con mis compañeras Ingrid Hernández, Adriana Espinel, daremos a conocer los aspectos más importantes sobre escriturabilidad en imagen. Hoy día seguimos siendo más herederos de los textos que de las imágenes, de lo que hemos leído, leemos y continuaremos leyendo. Por eso, en la actualidad, la imagen está interrumpiendo de forma determinante la manera en que se está viendo el mundo en una realidad remota como cercana. Por ello, pareciera que se está imponiendo una dialéctica entre el texto y la imagen, donde el resultado es el sometimiento del uno sobre el otro. Por eso mismo, los diálogos entre la escritura y la imagen se han ido perfeccionando a través del tiempo. En esta exposición se hablarán sobre los temas de imagen, escriturabilidad y las visiones que tiene Bonnefoy sobre estas temáticas. La imagen es, en última o primera instancia, una encrucijada en la que confluyen diferentes miradas, la del propio artista y su objeto, la del poeta en textos y la nuestra. Esta encrucijada de miradas alcanza gracias a la presencia unas consecuencias vividas por cada uno de nosotros. El vacío del lenguaje ante la realidad produce una factura abismal, pero no sucede así con la imagen, que trasciende la palabra. No obstante, este vacío de las palabras como signo, su falta de relación con la realidad es lo que a su vez potencia la fuerza del lenguaje. Se produce el escritor que quiere franquear esta barrera del lenguaje porque a pesar de su conciencia de la mentira de las imágenes, aún así el pintor pretende ser artista. Y de esta respuesta afirmativa del pintor es el escritor el que saca sus propias conclusiones. Seguidamente, la escriturabilidad es la posibilidad de producir y representar significados en códigos de lengua escrita y en otros códigos también. Entonces, cuando se produce un pentagrama, se está produciendo música. Cuando una persona se viste, está construyendo un texto con su cuerpo. Ahí hay un ejercicio de escriturabilidad. Cuando se pinta, cuando se hace una composición con signos pictóricos, se está generando un texto. Se está haciendo un ejercicio de escriturabilidad con un código pictórico que puede ser de color y de forma. Otro concepto de escriturabilidad es la acción de producción de los códigos que le dan la posibilidad al ser humano de hacer esa acción de escriturabilidad, lo cual no todos los códigos lo permiten. Tienen que ser códigos altamente desarrollados, tienen que tener un nivel semiótico suficiente que permita la combinación y producción de contenidos de sentidos. La visión fragmentaria ha sido el pan de cada día en todas las formas de abordar el conocimiento, sea científico o artístico. No ha sido hasta recientemente que se han empezado a considerar visiones más integrales y que han cambiado para siempre el paisaje del saber. Es el caso, por ejemplo, de la psicología cognitiva, que se ocupa de la llamada ahora inteligencia emocional, que reconoce la relevancia de los sentimientos como capacidad cognitiva y que hoy pocos discutirían. Pues bien, preocupados por las cuestiones últimas, Bonnefoy aporta una visión integral del ser que utiliza el lenguaje de la pintura, de la escultura, como investigación personal y comunicable, en una búsqueda de conocimiento del otro, que es en definitiva de sí mismo, pero que sirve como tabla de salvación para los demás. Dota de una nueva dimensión a la historia del arte y este enfoque une las artes plásticas a la poesía, renovando como imagen de la obra. Nos encontramos frente a tres modelos o tratamientos distintos de la historia del arte. Uno, de conjunto, de todo un extenso periodo que abarca el acontecimiento gótico y geográfico, la Francia que se encierra en pinturas, en murales, en sus iglesias góticas. En segundo lugar, una encrucijada en el tiempo y en el espacio, un verdadero cruce de coordenadas, de espacios temporales que encierran para Bonnefoy todo el misterio de la imagen y de la fe, y que él se dedica a investigar escrupulosamente. El tercer enfoque es el de una biografía que sirve de columna vertebral y verdadero ser de una obra plástica, la de Giacometti.
Todos ellos son, como lo acabamos de decir, distintos radicalmente en cuanto al sujeto, el enfoque y el planteamiento estructural. Sin embargo, todos ellos siguen unas líneas comunes que con profundo conocimiento de la documentación constituyen una especie de método a su vez en la estructura interna. Es así, en los tres casos, un viaje iniciático de la mano de Bonnefoy, que a su vez nos descubre al arte y al artista. En él, nosotros no somos meros espectadores, sino interpelados. Como en la pintura del barroco, que introduce ese personaje que requiere al espectador en los escritos de Bonnefoy, las preguntas no retóricas, sino increpantes, los vocativos, los demostrativos, nos solicitan constantemente. Se trata además de marcar un recorrido de un espacio que el escritor conoce y transmite. En las pinturas góticas el recorrido es en zigzag de norte a sur. En Roma se trata de círculos concéntricos que parten del Balcadino de San Pedro, que recorren la ciudad y pues sus alrededores. Y por último, Giacometti se trata de un lugar sentido como verdadero hogar. Es estampa y un lugar de exilio, París, una ciudad que incita a la creación. La primera hipótesis de la que parte Bonnefoy es la confianza en la honestidad absoluta por parte del artista o de los artistas. Esta hipótesis de trabajo es anterior o en todo caso simultánea a la simpatía que el crítico manifiesta por el artista. La obra así nueva, como pone de manifiesto Taylor, se trata por parte de Bonnefoy de una escritura crítica, pues interpreta el destino del otro y a su vez poético, pues avanza al descubierto, sin más fundamento para su legitimidad que la necesidad de la confianza del lector en el amor a la obra y gracias a este profundo sentimiento su comprensión. La segunda parte de este mismo libro, añadida unos años después, afirma lógicamente Poussin no se cuestiona la fe, pues es un a priori de su época. En definitiva, este cuestionamiento es la negación de una fe. Es a la católica a la que da mayor relevancia, pues es la más idealista. Es extendida a los pintores, se trata de algo esencial en el escritor y quizás si nos fijamos en su ojo sea interesante en cualquier caso cuestionarse este sentimiento espiritual en cada uno de ellos. En el caso de Giacometti afirma que la falta de color le sirve ahora para negar la existencia de Dios, cuando en la Edad Media este mismo hecho lo afirmaba. En este sentido, el poeta pinta a través de la vida del artista su propio autorretrato, o quizás como hace Giacometti en sus últimos retratos de Diego, es Bonnefoy quien nos representa su propio autorretrato. En cuanto al otro, a nosotros, hay en los escritos de Bonnefoy una interpelación constante. El tú, nosotros y vosotros son interiores a su escritura, como ha visto Starobinsky, un gran número de fragmentos escritos por Bonnefoy son introducidos por interpelaciones como ver, escuchar, imaginar. En diversas ocasiones emplea el adjetivo demostrativo más cercano que este, así como las expresiones aquí, ahora, que no solo nos interpelan, sino que nos aproximan a un espacio compartido. Poeta, dice Taylor, es aquel cuya interpretación de la obra se construye a partir de la mirada que dirige sobre la mirada del otro. No obstante, la ética ante la crítica se une en el estudio del Giacometti con la utilización de unos medios inspirados en el psicoanálisis. Bonnefoy, en su cercanía con el surrealismo, adopta el psicoanálisis freudiano como un método que profundiza en el conocimiento de las más hondas preocupaciones de Giacometti. Así, el estudio del artista se plantea desde la esfera psicológica, asumiendo el riesgo de hacer las obras objetos justificables de un conocimiento y salvando ese obstáculo a partir de las afirmaciones que parten de su propio conocimiento. El recurso al método psicoanalítico se justifica plenamente en el análisis de las determinaciones inconscientes de su vocación de artista, pues estas tratan en primer lugar de comprenderse a sí mismo. Nerval asevera que el objetivo principal de un escritor es el conocerse.
El intérprete puede realizarse y destituir la ética de su objetivo desde el momento que reclama y obtiene de su interlocutor una aceptación de su método. Entre las consecuencias de las hipótesis, la de la obra se despliega en todas las direcciones y se reconoce en esta, a pesar de sus variaciones, la unidad. En segundo lugar, Bonnefoy testimonia el curso natural de las cosas y al mismo tiempo señala hechos instruidos o sentidos en la vida de la ciudad de Roma o de Poussin o de Giacometti. Por poner algunos ejemplos en la comprensión global de su sentido de la vida que está necesariamente ligada con su arte. Preocupados por tales cuestiones, los escritos de Bonnefoy reclaman a su lector además una pasión, una aceptación lícita y que éste comparta su convicción respecto al argumento psicoanalítico del análisis del objeto artístico que Bonnefoy utiliza con la naturalidad del experto. Quizás sea necesario matizar que la escuela psicoanalítica no ha seguido el mismo curso en España que en Francia. En España, el psicoanálisis ha estado desde el inicio confinado a los médicos y su principal función es terapéutica. Así, en el país vecino, en el que no se requiere formación previa para ejercer el psicoanálisis y su finalidad es exclusivamente terapéutica, ha quedado muy lejos, como reflejan los escritos psicoanalíticos sobre la sociedad actual de Jacques Lacan. Cada una de las obras que interpreta se presenta bajo una perspectiva unitaria, con la cualidad de hacer obras tan pequeñas e inmensas a la vez. Como Giacometti veía esa pequeña manzana en el aparador, como una intuición de romper con las perspectivas preconcebidas y al mismo tiempo dar testimonio único y personal, es decir, el testimonio propio. De igual modo, Bonnefoy introduce la obra ya sea el baldaquino de San Pedro de Bernini o la peste de Asdus de Poussin o el Enés de Giacometti, en un curso de azar que la hace única, que crea un espacio en el que se pone de manifiesto lo que es según el escritor que lo entiende y se arriesga en un camino que a pesar de haber sido ya transitado no lo ha sido en modo alguno por alguien que quiere plantearse dar para vivir el arte del hombre. Bonnefoy celebra a los artistas que en el interior mismo de la imagen han sabido romper los límites de la forma, Pausini, Claudia de Lorena y Goya. Él mismo los señala como esencial esta forma de conocimiento en uno de sus primeros escritos. La escritura, tal como la concibe, ha denunciado a la imagen, pero por amar con todo su corazón a las imágenes. Los ensayos de Bonnefoy difieren en esto de toda la crítica contemporánea que, exorcizada por el modelo de la ciencia, se ve abocada a la constatación neutra, a la descripción libre de toda consideración de valor, culminando en la teorización ingeniosa. Bonnefoy niega esta triple cobardía de la palabra, de la obra y de la persona crítica. Sus estudios no hacen concesiones ante lo que él considera de verdad y consiguen que prevalezca su causa, como lo hicieron en sus escritos sobre el arte de Baudelaire y Mallarmé. Quienes renuevan la función primera de la crítica, ejercer una elección, elevar un juicio y formular su justificación, se dirige a los valores que el artista privilegia y cuestiona la vía que ha seguido en alguna de sus tentativas. En la crítica de Bonnefoy, en sus cursos en la escuela secundaria de Francia, los análisis estéticos son inseparables de una exigencia inflexible que decide en último lugar, tomando por norma no la perfección formal, sino la relación y la luz que ilumina la vida. En conclusión, la obra de Bonnefoy constituye un punto de encrucijada entre la crítica del arte y la historia del arte, que aporta a esta un método de aproximación al objeto artístico desde una perspectiva humanista, del análisis referencial, personal y psicológico, sin alejarse del método científico. Su aproximación se fundamenta en los criterios de verdad previamente mencionados, se definen con un mensaje preciso, con los términos específicos, como se expresa toda la ciencia. Se expone la validación de su método por la observación y la experimentación, y al ser rebatida por argumentos en su contra, pero las evidencias biográficas, personales, históricas, la intuición y la observación, que son formas de saber, apoyan la tesis de Bonnefoy, que nos abre interesantes perspectivas sobre el arte y nos permite acercarnos y dar a conocer el objeto artístico.
Si pensamos, como afirma Bonnefoy, que en un tiempo en el que el sentido de las religiones se debilita, la única reserva espiritual está en el arte, resulta lógico que los términos que a veces utiliza sean de naturaleza filosófica o de raíz claramente religiosa, como es el caso de la presencia o de la teología negativa. El poeta escribe sobre Roma, sobre las pinturas góticas, sobre Giacometti en una búsqueda que supera el análisis del arte para dirigirse al lector en primera y segunda persona. A manera de conclusión, las imágenes de tipo simbólico se transmiten en un significado general. Por ejemplo, la cruz representa el cristianismo, así como un petroglifo puede representar un diseño simbólico como el sol, la luna y el hombre, y por medio de los símbolos alguna frase o historia relevante, mientras que en el caso de la escriturabilidad, lo que se fija y se transmite en el texto es concreto a la acción de producción en todos los aspectos de significación y son ámbitos en la multiplicidad de símbolos e imágenes. Muchas gracias por su atención.